Se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA, en la que se evaluaron a 510.000 alumnos de 15 años en las áreas de matemática, lengua y ciencia. Y en Argentina no le ha ido muy bien, igual que a otros países de Latinoamérica. Ahora el punto es las reacciones en relación a los resultados. Ya escuchamos, el presidente de Uruguay ha reconocido un error y ha propuesto un cambio, un replanteo en la educación, dado que a ellos también les fue mal en el ranking, este ranking de 65 países, que repito, Argentina logró el puesto 59 de esos 65, y ahora nos vamos a ir a Colombia, que obtuvo el puesto 62, para ver qué es lo que está sucediendo con la educación allí, porque a pesar de que pareciera que el puesto es el puesto es menor o le fue peor que a la Argentina viene como en una curva descendiente en relación a años anteriores, a los resultados de años anteriores, y Colombia viene en una curva ascendente en lo que respecta a años anteriores. Así que estamos ahora en comunicación con Jorge Cuervo Restrepo, quien es profesor de la Universidad Externado de Colombia e investigador en políticas públicas. Muchas gracias, Jorge, por atendernos. ¿Cómo te va? María Julia Oliván te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Jorge. Bueno, contanos cómo les ha caído el resultado en Colombia y cuáles son los cambios que se han ido produciendo en los últimos años para que ustedes la curva vaya ascendiendo, ¿no?, en la calidad educativa. Pues cayeron muy mal por una razón. El actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos considera que ya estamos en un escenario casi que de posconflicto y por lo tanto Colombia ya debe empezar a jugar como en las grandes ligas. Y él se ha propuesto que Colombia debe ingresar como socio pleno a la OSD. Entonces sale una evaluación de OSD donde Colombia sale tan mal rankeado, entonces digamos cayó muy mal la noticia de las pruebas PISA. Eso es como lo primero. Lo segundo es que entonces ya empiezan a buscarse los responsables. Sí. Y entonces se dice, el gobierno en el último tiempo le ha apostado muchísimo a la cobertura educativa, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y en eso Colombia ha avanzado significativamente desde que se adoptó el llamado Plan Decenal de Educación. Sin embargo, como suele suceder en estos temas, los énfasis en cobertura en un momento determinado se empiezan a pagar en calidad. Y lo que uno ve en relación con las pruebas para el caso de Colombia es que todas las desigualdades urbano-rurales, de género, de educación pública y de educación privada no reflejan sino, digamos, las propias desigualdades que se dan en lo social. El sistema educativo termina reflejando un poco la sociedad desigual que tenemos. ¿Y en qué consistió ese plan, el plan decenal, como vos lo llamabas? Claro, Colombia, en el contexto de la actual constitución, formuló unos planes programáticos para cierto tipo de políticas. Y en materia educativa se creó el llamado Plan Decenal de Educación, digamos, son las políticas que se deben definir independientemente del gobierno que esté. Es como un acuerdo nacional. Como un acuerdo social de todos los sectores, pero ¿cuáles son los puntos salientes de ese acuerdo? Que, por ejemplo, en plantear algún tipo de base sobre porcentaje de presupuesto destinado a educación, en una serie de obras, en algo específico sobre tal vez el contenido de la currícula. ¿En qué consistió? Sí, es un poco de todo. El gasto en educación no está fijo en la Constitución, por ejemplo, pero en ese plan decenal de educación se dice cuántos puntos del Producto Interno Bruto deben comprometerse para educación cada gobierno y cada plan de desarrollo específico de su gobierno. Y se establecen como las directrices gruesas que se deben lograr bajo el entendido de que el impacto en las políticas educativas suele ser de mediano plazo, es decir, claro, incorpora 3 o 4 gobiernos. Y ahí se decidió, digamos, reducir prácticamente a cero la tasa de analfabetismo, llegar a cobertura en el sector urbano arriba del 97% y en el sector rural en una tendencia que pase del 88 en el que se encontraba a llegar a una tasa del 94. En materia de calidad, dar rápidamente ese paso hacia el bilingüismo
y en mejorar los desempeños en estas 3 materias que revisa en la evaluación PISA, y por eso cayó tan mal el resultado, porque, Claro, digamos, había una sensación de que se venían haciendo bien las cosas y este resultado pues resulta un poco sorpresivo. Jorge, ¿han puesto algún tipo de mirada puntual sobre la formación de los docentes? Sí, te decía ahora que se empiezan a buscar responsables, ¿no? Entonces, por supuesto que la primera mirada en Colombia es para el gobierno y para el Ministerio de Educación propiamente, con un ingrediente interesante en este resultado, y es que las ciudades, es decir, Bogotá, Medellín, Manizales y Cali, que se evaluaron, tuvieron mejores resultados que el de país mismo. Claro. Lo que indica que el papel de los gobiernos territoriales, que aquí se llaman departamentos, son muy importantes, digamos, para potenciar las políticas nacionales. Entonces fue como un buen descubrimiento. Lo segundo es mirar el tema de los docentes, es decir, la profesionalización docente, mejores pagos de salarios. Acá hay una discusión alrededor de la calidad del docente, y es que el sindicato de los profesores en Colombia, que se llama FECODE, es muy fuerte y de manera insistente se ha resistido al tema de la evaluación de los docentes, con el argumento de que ellos no quisieran que los mal evaluados perdieran su plaza. Sí. Lo que ha dicho el actual gobierno es que ese no sería el objetivo de una evaluación, sino establecer como una especie de línea base para establecer el grado de capacitación, el grado de formación. ¿Se ha logrado consenso con eso? No, sobre eso hay una disputa política muy fuerte, porque la mayoría de los docentes de la educación pública están sindicalizados en FECODE. Entonces, digamos, tienen una gran capacidad de movilización y de presión, y el gobierno está enfrentando como varios frentes de movilización social, el paro agrario y otro tipo de cosas, y ese tema preferiría como no tocarlo y darle un poco vuelta a la página. Por último, ¿qué pasa con el tema de la tecnología? ¿Están a la altura de los tiempos que corren? ¿Hay redes y hay wifi en las escuelas? ¿Tienen acceso a la tecnología los alumnos? ¿O sigue disociada la educación básica de los avances tecnológicos? ¿Qué pasa allí en Colombia? Hay una diferencia entre el sector urbano y el sector rural. Colombia es un país, digamos, con mucha porción de terreno rural, y en esas zonas, por ejemplo, están llegando los computadores, las tablets, pero no hay conexión a internet y entonces, digamos, se están subutilizando. Y en algunas otras regiones, en algunas otras zonas, digamos, todavía no se ha hecho ese clic entre tecnologías de información y educación. Es decir, sigue siendo la tecnología, la tecnología como un ingrediente adicional para que los muchachos miren la noticia, revisen otro tipo de cosas, pero todavía no se ha incorporado como herramienta pedagógica. Digamos, ese sería como el punto. O sea que ustedes no tienen, por ejemplo, notebooks o netbooks como tenemos en la Argentina, con contenidos propios, con bibliografía, libros, enciclopedias, en el propio software de la computadora. Eso lo hacen colegios privados de manera autónoma, claro, pero no es una cosa general, digamos, de la educación pública, que esa es una de las cosas complicadas que da para el caso colombiano, y uno lo ve en contraste, por ejemplo, con Argentina o Uruguay. Claro. Y es que aquí la brecha de calidad entre la educación pública y la educación privada es muy alta, es casi de 50 puntos, lo que indica así 1 año y medio de escolaridad, pero con un ingrediente interesante, y es que la variable que explica esa brecha es el contexto socioeconómico en el que se mueven los niños, digamos, de los colegios privados. Claro. Lo que indica que si sacamos esa variable, el desempeño y el rendimiento es básicamente el mismo. Es decir, quienes están pagando colegios privados, lo que están pagando es por un capital social y un entorno socioeconómico que facilite el aprendizaje. Claro. ¿Sí? Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido muy interesante escucharte, muy amable. Bueno, gracias.